Qué importante lo que tiene que ver con las batallas y el ayuno. Así que ese primer bloque fue clave para lo que ahorita va a ser la parte práctica. ¿Qué es lo que va a pasar después de saber que Dios desea que su pueblo no solamente deje o se abstenga de comer o de hacer cosas, sino que podamos tener esa comunión, no porque nos haga más santos ni nos haga mejores que los demás por más días que ayune, por más frecuencia que ayune? No es eso lo que Dios busca, sino que tengamos esa comunión, pero también ver la trascendencia y la importancia, según la Biblia, de lo que se logra cuando ayunamos. Por eso, unido a la misión, nosotros lo que buscamos es que especialmente con esa parte espiritual y misionera, cuando vamos a buscar almas para Cristo, podamos ir llenos en el poder del Espíritu Santo. Así que, mi pastor Alex, ¿cómo va a ser esta parte práctica para que como asociación podamos estar unidos? Y si hay personas que están en otros lugares y quieren unirse para que vivamos esta experiencia del ayuno, lo podamos hacer todos en unidad. Bueno, muy bien, mi apreciado amigo que está allí viéndonos y queriendo aceptar el desafío de esta propuesta de ayuno y de oración. Como asociación del Pacífico, hemos dividido en 3 periodos de 4 meses y quisiéramos ir cerrando ese periodo de enero, febrero, marzo, abril, el tercer sábado del mes de abril, el tercer sábado también a su vez del mes de agosto y terminando en el mes de diciembre. En el tercer sábado podamos organizarnos como amigos, como hermanos, como una misma familia, siendo específicos los motivos de oración, los motivos de ayuno, y poder dedicar esos 3 sábados como asociación en primera instancia a eso, a buscar de Dios para obtener respuesta y aceptar el desafío de cumplir la misión. Excelente esa parte, ¿no? Entonces tenemos los 3 meses. Uno es abril, agosto y diciembre. O sea que como cada uno puede hacerlo en diferentes momentos, pero sí buscamos que como iglesia, como asociación, nos unamos en esos 3 periodos que justamente son momentos de preparación en el evangelismo y lucha directamente con el enemigo. Así que tenemos esos 3 espacios. Ahora, mi pastor Roger, ¿qué podría pasar con una iglesia, con una asociación, con una hermandad que nos unimos no solo a orar, pero también a ayunar? ¿Qué podría pasar? Yo creo que esta sería una experiencia maravillosa. No podemos vencer solamente utilizando algunas armas que son importantes para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. Creo que el ayuno es importante y si como asociación, como miembros de la iglesia, de nuestra amada Asociación del Pacífico, ayunamos, seríamos más fuertes espiritualmente. ¿Cómo vivió esa experiencia el Señor Jesús? De hecho, Él mismo lo dijo porque ejemplo os he dado para que así como yo hice, vosotros también haréis. Por supuesto, no estamos diciendo que vamos a ayunar 40 días, pero lo que Él está resaltando es la importancia de ayunar. Adicionalmente a eso también, creo que es muy importante el ayuno para fortalecernos espiritualmente, para acercarnos a Dios y, ¿por qué no decirlo también? Para pedir sabiduría y dirección. Además que el ayuno nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas. Importantísimo eso entonces, porque el ayuno nos ayuda entonces a ver la vida cristiana también desde otra perspectiva y muy probablemente salir más fortalecidos en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Ok, excelente, pastor. Eso que usted menciona es clave porque no es querer ganarme el cielo con mis obras, pero pues somos justificados por la fe y se manifiesta con las obras, pero todo va en nuestra relación de acuerdo a lo que es esa entrega completa al Señor.
Él nos ayuda en esa victoria. Estudiemos la Biblia, oramos y podemos agregarle ese otro ingrediente, el ayuno. Y pedirle sabiduría a Dios, porque no es de pronto hacer un gran sacrificio. Inclusive en cierto momento, estudiando acerca del ayuno, se requiere aún inteligencia y pedirle sabiduría a Dios cómo hacerlo. Si quizá tengo alguna enfermedad, tengo alguna dolencia, pero ¿qué podría hacer o qué maneras podríamos hacer para que esa experiencia del ayuno sea algo satisfactorio? Por eso, en esta otra parte, Pastor Julián, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer en un día de ayuno? ¿Quiénes pueden participar? ¿Será que solamente es una forma de ayunar? ¿O cómo podemos vivir esa experiencia especial? Muy bien. Pues, Pastor Jason y compañeros, creo que entendiendo que el ayuno es la oportunidad para acercarnos más a Dios, definitivamente hay actividades que de manera personal podemos desarrollar, y ya lo hemos mencionado anteriormente. La oración, el estudio de la palabra complementan el ayuno que cada uno de nosotros realizamos, y sin duda alguna nos permitirán entrar en esa comunión que Dios desea, en ese espacio, en ese momento. Pero viene a mi mente, Pastor Jason, el texto que está registrado en Isaías capítulo 58, en el versículo 5, a partir del versículo en adelante, versículo 5. Y en el diálogo que el profeta desarrolla allí en el texto bíblico, pregunta, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el ayuno que realmente agrada al Señor? Ese es el cuestionamiento que él desarrolla en estos pasajes bíblicos. Y me parece muy interesante lo que dice a partir del versículo 6. Dice que el ayuno que agrada verdaderamente al Señor consiste en desatar las ligaduras de impiedad, soltar, Pastor Noyan, las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados y que rompamos todo tipo de yugo. Así que es interesante lo que dice el profeta, porque en el marco de lo que yo pueda desarrollar espiritualmente, también hay otro tipo de actividades que puedo desarrollar en favor de otros, que sin duda alguna no solamente van a beneficiar a los que se encuentran en nuestro círculo más cercano, sino también en la medida que trabajamos por otros, también estamos permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros mismos. Así que me parece muy interesante. Además, podríamos proponer la idea de buscar espacios de paz, visitar lugares en medio de la naturaleza en donde podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y en donde el propósito de Dios pueda ser revelado en un espíritu de tranquilidad y de discernimiento. O sea, pastor, que también podríamos invitar a la juventud, un ayuno de celular, de redes sociales, un ayuno de esa cotidianidad que tenemos nosotros también y que nos está envolviendo y haciendo una barrera de pronto sin querer de aislamiento con el Señor. Así que ese tipo de cosas que también nosotros, las ligaduras, estas herramientas son muy útiles, pero desafortunadamente también necesitamos sacar espacio para ayunar en ese ámbito de lo visual, de lo auditivo, no solamente de la comida, ¿verdad? Así es, así es. Hay tipos de ayuno, ¿no?, que producen enormes beneficios para la mente y favorecen nuestra comunión espiritual con el Señor. Y usted lo ha mencionado, mi pastor, no solamente consiste en el ayuno del apetito, ¿cierto? También podemos ejercer ayuno para todos nuestros sentidos. Entonces podemos ayunar en cuanto al tema de la visión, podemos ayunar en cuanto al tema del tacto, podemos ayunar en cuanto al tema de la audición también. Así que son diferentes áreas en donde nosotros podemos implementar acciones prácticas que sin duda alguna nos permitirán vivir una experiencia de ayuno mucho más satisfactoria. Esto quiere decir, y me gustó mucho, pastores, lo que nos narra o nos describe lo que ocurriría con el verdadero ayuno, cuando dice soltar las cargas de opresión. Una de las cosas que ocurrirá en el verdadero ayuno es que las heridas emocionales serán sanadas. No puedo yo ayunar y mantener allí la opresión y mantener el enojo. No, el día de ayuno es un día de libertad, de liberación, de gozo. Así que cuando vayamos a tener ese gran día, vamos a celebrar, porque hemos sido perdonados, pero también vamos a perdonar. También vamos a perdonar. Así es.
Pastor, tal vez de pronto hacer una observación, y es que de nada sirve ayunar y orar si mi conducta está separada de Dios. Hay un pensamiento que escuché en algún momento y dice que cuando ayuno, movido por un espíritu de justificación propia, eso es abominación para el Señor. Eso significa que necesitamos entender que al ayunar estamos realmente viviendo una experiencia que nos permite acercarnos aún más al Señor. Y yo pienso que en esa línea, Pastor Jason y compañeros, se cumplirá el propósito de Dios para nosotros a través del ayuno. Amén. Esto quiere decir entonces, querida hermandad, queridos amigos, de que hay batallas que solo se podrán ganar a través de la experiencia del ayuno. Bien lo dijo Jesús, este género en cierto conflicto espiritual no sale sino con ayuno y oración. Y eso es lo que buscamos, que a través de esta experiencia seamos fieles. Por eso, Fidelidad para Hoy responde y nos consagramos más al Señor. Dios te bendiga y te esperamos para el tercer capítulo de esta serie que responde a diferentes preguntas. Muchas gracias, compañeros. Dios les bendiga. Dios les bendiga.